especial de Día de Muertos y Halloween. Las Chinches cumplen un mes de su invasión a la UNAM. Según datos de la ADGAE, 60% de las Chinches ya se han matriculado en la máxima casa de estudios y más del 45% ya deben Cálculo 1. La madrugada de hoy, integrantes del colectivo Chinches Universitarias Unidas por México desalojaron a los malandros drogadictos que habían tenido tomado por años el auditorio Justo Sierra. Este grupo de heroicas y aguerridas chinches lograron hacer lo que las autoridades de la UNAM no fueron capaces ni remotamente todo este tiempo. La comunidad de jugadores de videojuegos del género shooter presentaron ante la CNDH una denuncia por racismo en los juegos de este género. Representantes de esta comunidad gamer afirman que en estos títulos siempre se usan expresiones como dispararle al blanco, derribar al blanco, acertar en el blanco, entre otras expresiones discriminatorias. Expertos en el fenómeno paranormal advierten un aumento del 100% en el jalamiento de pies este Día de Muertos. Sin embargo, la policía capitalina alerta que estos supuestos sucesos paranormales son en realidad obra de delincuentes que buscan generar contenido masivo para OnlyFans. Se recomienda extremar precauciones. En la banda magnética, noticias relevantes, paranormales y muy picantes que a ti seguro no te interesan. Y regresamos a este especial de Día de Muertos de la banda magnética. En el capítulo anterior platicábamos un poco acerca de historias paranormales y pues comentábamos de algunas historias, algunas experiencias relacionadas con el fenómeno ovni y con sucesos inexplicables, ¿no? Paranormales que le habían sucedido a usted, doctor. Sí es, doctor. También hablábamos un poco acerca de este refresco Delaware Punch, que tenía unos comerciales bastante turbios en algunos casos. Bueno, a un niño comentábamos que sí le podrían resultar un tanto impactantes. Yo me acuerdo, doctor, que ese refresco llegó a tener incluso un juego de mesa. Se llamaba Misteria. Que se cotiza bastante hoy en día, ¿sabe, doctor? Sí, bastante, es que ya no lo encuentras en ninguna parte. Que coleccionistas, ya saben, pesadillas a la orden, consigan su juego de mesa de Delaware Punch. Y Delaware Punch, ya sabes, patrocínanos. Aquí seguimos hablando de Delaware Punch y todavía no nos dan ni un centavo. Segundo capítulo que hablamos de Delaware Punch. Maldita sea. No, pero si tú que nos escuchas tienes por ahí guardado de pura casualidad ese juego de mesa que tal vez ni siquiera jugaste con él, pero tú lo tienes ahí, te informo que podrías venderlo a un muy buen precio, ¿eh?
O nos lo puedes dar barato a nosotros. Hashtag mentalidad de tiburón. Para nosotros, digo. Sí, y yo recuerdo que ese juego fue bastante criticado en su momento también porque en el tablero, bueno, era como un juego de la oca, pero con Ujú. símbolos de misticismo, incluso de masonería. Y sí había escuchado. Bueno, sí he visto de eso. Que nada más adelantándoles un poquito. Les voy a hablar de otros juegos. Para esta nueva sección esta nueva serie de anécdotas que les traigo para este capítulo. Pero no nos adelantemos tanto. Por cierto, doctor, también otro juego, no juego de mesa como tal, un juego de cartas, que ya nunca volví a ver en ninguna tienda, fue el de la batalla de huevos. Era un juego de cartas que era como una parodia de Yu-Gi-Oh! Eran como personajes o adaptaciones de personajes de Yu-Gi-Oh! Pero para este universo de una película de huevos, de huevo cartoons. Que siguen sacando películas de eso, Sí, pero entonces está ese juego curioso. ya, ya nunca lo volví a ver. Nunca volví a ver Y ese juego. Me gustaba mucho. Es más, me atrevería a decir que me gustaba más que el Yu-Gi-Oh! pues al menos no le cambiaban las reglas a cada rato como en Yu-Gi-Oh! Sí, eso En el sí. Yu-Gi Trampas Locas. Qué tiempos, doctor, qué tiempos. Qué tiempos. En aquellos tiempos veíamos Yu-Gi-Oh! Y hoy en día todavía podemos seguir viendo Yu-Gi-Oh! Pero en aquel tiempo lo veíamos por Fox Kids. Después fue Jetix. Después fue Disney XD. Que la verdad como canal fue bastante XD, ¿no? Como su nombre lo indica. Pues Yo creo que sí, por eso fue. tiene sentido. Muy adelantado a su época. Ya sabían para dónde iban. Ellos ya tenían metas y objetivos ahí. Así es. Que por cierto, este canal ya desapareció hace no mucho. Ya, ya no está al aire. Ya todas las series que valía la pena rescatar se fueron directamente a Disney Plus. Qué nostalgia, ¿no? Sí, qué tiempos. La verdad Tiempos no fui aquellos. tan fan de Disney XD, pero Tenía una que otra caricatura que te pasabas el rato. alguna que otra. Pero bueno, doctor. Doctor, ya es Día de Muertos. Ya es la fecha del pan relleno de muerto. Ahí he visto bastantes anuncios así, como haciendo gala de esta anfibología. Pero estaban escuchando la historia. Bueno, no sé qué tan cierto sea, como que tengo mis dudas. Pero sí dicen que el pan de muertos lo hacían los españoles, justamente en los tiempos de la conquista. Pues un tanto para sustituir antiguas tradiciones como eran esto pues de tomar el corazón, bueno, sacrificar a una princesa y tomar su corazón y ofrecérselo a los dioses. Entonces un poco eso era la idea del pan de muertos, que originalmente se supone que hasta lo pintaban, pues un poquito para que representara como la sangre. Bueno, que ya después se fue adaptando bastante. O sea, literalmente robaban el corazón de la princesa. Le robaron su corazón. Qué Esos sí romántico, ¿no? eran galanes. No como ahora. Ay, me da pena hablar, me da pena hablarle. Y en aquel tiempo, roba su corazón, tal cual, literalmente. Ahora ya lo mucho le ofreces un pan de muerto. Un pan de muerto porque te contó que era pansexual. Y tú ahí de pendejo ahí vas a ofrecerle un pan. Ah, Bueno, que mire, si ellas no lo quieren, yo sí les acepto el pan y el café. Bueno, sé que no ofrecieron café, pero pues de una vez. es muy bueno la verdad. Es una tradición culinaria bastante disfrutable acá en México. Por cierto, doctor, por ahí escuché que nos tiene preparado una breve cápsula sobre el Día de Muertos.
Sí, eres. Estoy ahí investigando un poquito. Justamente por eso vi lo del pan de muerto. Entonces por eso les traigo por ahí para que vayan haciendo hambre para este capítulo. Sí, les voy a hablar un poco del origen del Día de Muertos más adelante. Así que manténganse sintonizados, que les traemos bastantes cosas para esta ocasión, para este especial. Pues empecemos con lo primero y después seguimos con lo que le sigue. Una cosa es una cosa y otra cosa Pues es otra. Recuérdenlo, información que cura. Solo en la banda magnética. Doctor nos comentaba la vez pasada, creo que comentó ya después de dejar de grabar, que todavía tenía algunas historias, ¿no? Algunas historias paranormales. Pues sí, doctor, bueno, ahí más o menos le comentaba por ahí mis experiencias psíquicas. ¿Usted no vio el anime de Psychic? No, doctor, creo que no lo vi. Es un anime sobre un psíquico, bueno, un estudiante de preparatoria que tiene poderes psíquicos y es prácticamente Dios, pero como que su abrumador poder de repente lo aburre y su meta más grande es poder pasar desapercibido y ser una persona totalmente promedio. Pero como que le sale mal todo siempre y siempre termina siendo como el protagonista. Así termina siendo el jefe de clase, la más guapa se enamora de él y no sé qué, y él como de, ya déjenme en paz. Yo solo quería vivir en paz. Se llama Psychic. Me parece que está en Netflix todavía. Lo voy a checar. Sí. Pero a ver, doctor, cuéntenos qué experiencias paranormales psíquicas ha tenido. Esta va por ahí ¿qué será? Cuando yo tenía unos 12 años. Yo siempre he sido un tanto creyente de esto, de que pues a lo mejor sí los humanos podemos desarrollar habilidades psíquicas, ¿no? Entonces, teniendo eso en mente, me acuerdo que en una ocasión, pues yo iba a la natación en esos tiempos y pues ya mi mamá me llevaba, ella me dejaba y ya me recogía cuando terminaba la clase. Y entonces en una de estas ocasiones, pues yo recuerdo que había una serie que yo quería ver, que justamente empezaba así, pues justito en el tiempo para que así saliera de natación y ya fuera a la casa a poder verla. Pero en una de estas ocasiones, pues resulta que a mi mamá como que se le olvidó que no sé, ese día andaba ocupada, así que pues se le había pasado. Y pues yo ya hasta me había apresurado ahí para salir de natación. Entonces pues ya pasaron los minutos y dije, oh no, voy a perder mi show. Así que pensando en eso de los psíquicos, pues recordé, pues dicen que pues a veces hay gente que según se ha podido comunicar telepáticamente. Así que dije, pues lo voy a intentar. Me voy a concentrar para mandarle pues mi señal de que como que ya debería venir para poder ver mi show. Te vas a mandar un WhatsApp. un WhatsApp mental. Sí, es que aparte en esos tiempos era cuando todavía no había así como tanto acceso a los celulares, así que esa era mi opción. Pero pues sí, sí me concentré y a los pocos minutos ya llegó mi mamá y se me dijo, oye, ¿sabes qué? Me había olvidado, pero no sé, como que por alguna razón me acordé de ti. Y de que me habías dicho algo sobre que querías ver algo en la tele. Y pues ya, tal cual ya fuimos. Coincidencia, tal vez. Pero, y si no, quiero creer que logré usar telepatía por mis prioridades. Ver televisión, al no tener WhatsApp. ¿Y qué serie era, doctor? La que quería ver.
Era, si no mal recuerdo, era la de Bakugan. Pero, o sea, como las primeras temporadas que apenas iba saliendo. Ya. Ya, Sí, ya. sí, sí. Pero aparte era cuando ya estaba empezando a poner buena. Sí, así que valía la pena desarrollar habilidades de telepatía por eso. Sí, la verdad, sí. Sí, sí, No sí. sé, doctor. La verdad, yo recuerdo que... La verdad, a mí nunca me llegó a pasar, pero... Bueno, igual de cuando estaba en la primaria, pues tenía a veces que llevar alguna cosa, alguna cartulina, ¿no? Usted sabe, Ujú, sí, que la cartulina, papel cascarón o al colegio para... sí, 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 la clásica. Y pues había ocasiones en las que dije, justo acababa de entrar a la escuela cuando decía, maldición, recuerdo que dejé esta madre ahí en la cocina, o que no lo guardé, ¿no? Y entonces pues abrí mi mochila y oh sorpresa, ahí estaba. Y decía, ah, ¿cómo fue posible eso? Seguro me la trajo Dios. No, y curiosamente, platicando con otro de mis amigos, también me dijo que eso le había pasado. ¿Sabe? Hay que rezar. Yo más bien me inclino, yo más bien me inclino por la teoría de que simplemente era muy descuidado, ¿no? Pero digamos eso era como de las cosas, no sé si Bueno, llamarlo paranormales, pero más cercanos a algo fuera de lo común, ¿no? Algo sí, psíquico, tal pues vez como tú lo dices. la teletransportó. Ajá, como moviendo materia, ¿no? Únicamente con la mente. Aunque nosotros pues se lo atribuíamos a Dios. Yo le traería otra teoría en cuanto a eso. Ahorita pensándolo, justamente, igual si son habilidades psíquicas, pero nos estamos atribuyendo demasiado a nosotros cuando eran habilidades psíquicas de nuestras mamás, que con su tercer ojo decían, ay no, a este chamaco ya se le olvidó la cartulina. Déjale teletransporto un chanclazo para que se ponga, Ah, para que se ponga al tiro. no diga que eso. De repente, madres te daban un balonazo, ¿no? Y Ah, era tu mamá todo este tiempo. sí, tiene sentido. Bueno, esa sería como una de las anécdotas que yo pues, tenía de habilidades psíquicas. Pero tengo otra. Y es que yo recuerdo que, no sé, una vez estaba, eso habrá sido como cuando yo iba en quinto. Y estaba pues en una clase, pero como que me perdí en mis propios pensamientos. Y de pronto como que recupera conciencia, pero no desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva de una compañera que estaba al lado mío. Y pues sí vi, pues fue muy breve, pero sí por algunos momentos vi pues el salón, incluso a mí desde su perspectiva. Luego como que me paniqué y sí pensé de, esto está mal, debería regresar a mi propio cuerpo." Pero o sea, como tal cual pensé eso. Sí, no sé. Malditas drogas. Vive sin drogas. Tú que nos escuchas, vive sin drogas, por favor. Lo peor es que fue sin drogas, así que ahora imagínense si hubiera tomado drogas. No, no lo Peor hagan, aún. chicos. Peor. No lo hagan. Ya hay bastantes drogadictos comunistas por ahí, por favor. No sean uno más. Pero qué loco, doctor. O sea, de repente se quedó como en trance, como divagando y de repente, ¡zas! Estaba como en la mente de su compañera. Sí, sí, fue muy extraño. No se habrá como quedado dormido. Podría ser un microsueño. Un No, microsueño, sí. un microsueño podría ser, podría ser. Pero bueno. Pero bueno, la anécdota se queda. Sí, sí, claro, La claro. anécdota se queda. Yo les dije desde un principio con tantas anécdotas.
No los intento convencer, solo les vengo aquí a contar las cosas que me sucedieron. No sé, pues, qué tan, cuál sea la explicación. Bien, podría ser eso, por ejemplo, en este caso, bien podría ser otra la explicación, pero no lo sé. No vengo a convencerlos aquí de eso. Aunque si os quisiera convencer de algo sería de que se suscriban y sigan a la banda magnética. De eso sí los quiero convencer. Nos encuentran en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Estamos como La Banda Magnética. Igual nuestras redes y demás plataformas se encuentran aquí en los comentarios o en la descripción de este capítulo. O nos pueden escribir al correo electrónico. ¿Cuál es nuestro correo, doctor? Es bandamagnéticapodcast@gmail.com. Así es, Eso. bandamagneticapodcast@gmail.com. Muy bien, doctor. Qué cosas tan extrañas y Sí. alocadas. Y sin el uso de drogas, es lo más curioso. Que también, recuerden, este podcast lo hacemos sin el uso de drogas, así que ya nos conocen. Ya no hacemos eso. Ya no hacemos eso. Ah, bueno, pero ahora sí les traigo una última anécdota dentro de todo esto paranormal. Bueno, les iba diciendo hace rato que les traía algo sobre juegos de mesa. Bueno, no exactamente, pero es algo así como un juego de mesa. ¿Jumanji? Exacto, no. Afortunadamente no, ya quisiera. Bueno, quién sabe, porque luego sí se hacía todo un caos cuando jugaban Jumanji, ¿no? Entonces quién sabe si estaría bueno jugarlo en la vida real. Yo creo que no, doctor. Creo que sí, yo creo que también ahí pasaba. No, sería una pesadilla de... Es más, como que hay muchas probabilidades de que eso salga mal. De hecho, solo sale bien por el poder del guión. Exacto. Y es como, a final de cuentas, probablemente no sea algo divertido como ver la película. Y probablemente termine siendo un evento traumático incluso. Asumiendo, ¿no? Asumiendo que sobrevivimos, ¿no? Ni tanta suerte tendríamos. Exacto. No, pues... no, del juego que les vengo a hablar es del tarot. No confundir con el tarot, ese es un postre bastante rico. Bueno, que para gustos hay sabores, ¿no? No, yo recuerdo que... No sé por qué en alguna ocasión le regalaron a mis padres pues, algo así como un juego que era así como todo ese tipo de cosas esotéricas. Pero era como la versión, no sé si de mi alegría o algo así, pero era como algo así, no era como tan serio, pero sí era. Es que sí era así. Tarot mi alegría. Algo así, no la he vuelto a buscar, pero si no era de mi alegría, era como de una compañía así, porque no era tan serio. Total, tenía muchas cosas. Y entre esas tenía un tarot. Este. Y pues, o sea, sí era como para que lo vieras así como en casa, con quien quieras. No tan serio. Porque venía ahí su libro de instrucciones de cómo jugar al tarot. Entre pues las demás cosas que tenía. Total, en una de esas ocasiones que andábamos limpiando, pues decidimos. No sé por qué decidimos jugar, ¿no? Pues ya hicimos eso del tarot. Pero sí seguimos así las instrucciones como venían. Y pues ya dentro de eso pues ya fueron saliendo varias cosas. Sin embargo, hay un par de cosas que son las que sí, como que, pues me llamaron un tanto la atención. Ya alguna vez mencioné por ahí que viajé, bueno, que estuve viviendo en Inglaterra un rato. En ese juego salió eso de que yo haría un viaje bastante largo, pues de 4 años, que justamente pues sí, era eso de ir a vivir a Inglaterra.
Pues bueno, se me hizo curioso en el momento. Aunque también recuerdo que no le presté tanta atención. Supongo que era porque ya era como de, wow, me estás diciendo algo que ya sé. Pero por otro lado, pues sí, también era como de un poquito extraño que este juego sí lo predijera, lleno de mi alegría. Pero después salieron otras cosas que recuerdo bastante porque como que sí no me las creí. Y es que decía que me iba a enamorar de una mujer morena pelirroja. Lo cual pues se me hacía un poco raro porque no es como que suele haber tantas De hecho. mujeres. Sí. Especialmente en aquellos tiempos, ¿no? Como que ahora ya sí es más común ver así a la gente con el pelo teñido. Ajá, pero en aquellos tiempos como que sí era un poco de... es un poco raro eso. O te especificaba, ¿no? Que era una pelirroja natural. ¿Era así de específico? No fue tan específico, pero sí fue un poquito... Pero sí había otro par de cosas. Porque, o sea, eso se me hizo un poco raro, principalmente por eso. Y después decía que también ahí como entre intereses amorosos habría otra chica rubia. Y que además como que, pues sí como que hacía alusión a un triángulo amoroso entre los tres. Entonces eso ya era como un poquito más específico, ¿no? Pero pues yo no le puse mucha atención, yo sinceramente en ese momento, no sé, como que sí dije así de, ni siquiera creo en el amor. No creo que esto vaya a pasar. Pero justamente a los años y sí, conocí a una chica morena que era de esas pocas personas que en aquellos tiempos se tenía el cabello y justamente cuando la conocí lo tenía así teñido pues pelirroja y de hecho ya fue mi crush. Y su mejor amiga era justamente rubia y también como que creo que, bueno, también tengo que admitir que me parecía atractiva y creo que ella estaba interesada en mí. Entonces, pues no sé, como que sí se cumplió un poquito eso que decía ahí ese juego del tarot. Y no le llegó a contar de... Hola, el tarot me dice que debemos ser pareja. No llegué a hacer eso. A lo mejor y eso hubiera ayudado. A lo mejor no, por el contrario hubiera sido lo peor. No lo sé. No llegué a contárselo. Porque más bien como que reflexioné eso hasta después de todo eso. No voy a dar muchos detalles de la relación, solo digamos que no funcionó, pero fue como hasta después de todo eso que me acordé de eso del tarot y dije, sí se cumplió. ¿Qué más decía ese tarot? Porque ya no me acuerdo. Qué raro. Sí. Qué coincidencia tan rara. Bueno, yo lo veo como una coincidencia, ¿no? O sea, bien podría ser una coincidencia. Por eso yo les dije desde el principio. No sé si es coincidencia. Pero bueno, pues esa es la anécdota que les traía cuando jugué el tarot. Qué experiencia tan rara. ¿Quién hubiera dicho que las cartas tenían razón? Yugi. Yugi hubiera claro. dicho eso. Sí. No, él mismo les da su significado. Trampas. Y trampas locas. Bueno, doctor, ha llegado la hora de nuestra interferencia musical. Aquí en la Banda Magnética, especial de Día de Muertos. En esta ocasión les traemos la tradicional canción mexicana de La Ixhuateca. Disfrútenla. Yo andaba buscando la muerte cuando me encontré contigo. Yo andaba buscando la muerte cuando me encontré contigo. De ahí tengo el corazón en dos mitades partido. De ahí tengo el corazón en dos mitades partido.
La una le teme a la muerte, a la otra le espanta el olvido. La una le teme a la muerte, a la otra le espanta el olvido. De ahí tengo el corazón en dos mitades partido. De ahí tengo el corazón en dos mitades partido. Era un momento la dicha, repentina la alegría. Era un momento la dicha, repentina la alegría. Aunque han pasado los años, nunca ha pasado aquel día. Aunque han pasado los años, nunca ha pasado aquel día. La dicha quedó conmigo, ya es eterna la alegría. La dicha quedó conmigo, ya es eterna la alegría. Aunque han pasado los años, nunca ha pasado aquel día. Aunque han pasado los años, nunca ha pasado aquel día. Y regresamos de nuestra interferencia musical. Yo la verdad, doctor, le contaría alguna historia si tan solo tuviera una. Siempre he sido muy escéptico en esos temas. Aunque técnicamente nos contó la de la cartulina. La de la cartulina, pero pues nunca le di como mucha importancia. No sé, la verdad los sustos que me he llevado han sido a causa de los vivos, más que de los muertos. Al menos fueron sustos de los buenos o fueron sustos de los malos. No, ¿cuál fueron pinches sustos de los malos? Y no sé, siempre me preguntan que si creo en cosas paranormales, pero pues simplemente les digo que no he presenciado nada, no he visto nada. Entonces, pues tal vez no sea tan divertido escuchar eso, pero pues es la realidad. Pero bueno, a falta de anécdotas, pues les vengo a contar una historia, un cuento acerca de nahuales, esta criatura del misticismo y del folclore mexicano. Este cuento es obra del escritor mexicano Eduardo Lizalde. Es un escritor de los años 50 bastante prolífero, aunque no tan conocido, hay que decirlo, pero se lo recomiendo bastante. Si quieren leer más sobre él, además del cuento que les voy a leer, pueden leer su cuento La Cámara. En esta ocasión yo les traigo el cuento de Isengrin. La sangre y el terror dejados por el nahual en cada calle del pueblo no impedían que Renato siguiera contemplando las piernas de Erika, desnudas, siempre una cuarta más allá de la rodilla y escándalo perpetuo del beaterío. Sí, al nahual le había dado por llevarse gente de todos los hogares. Unos amanecían destazados a medias junto a los basureros, otros abiertos en canal, sorbida la sangre hasta el último glóbulo. Los más, ni el rastro de sus huesos dejaban a la familia. Vampiro, lobo y buitre a la vez, el nahual practicaba según se veía todos los goces de su oficio carnicero con variedad glotona y recreativa.
Todo eso era cierto, pero Erika era alemana, como su marido. Para ella, el nahual y los indios eran parte del folclore del rumbo, lo mismo que los nopales, el toloache o los guisos de culebra. No se habría asustado con el nahual ni aunque lo hubiera encontrado frente a su casa por la noche. Era capaz de hacerle una entrevista, tomarle unas postales o saludarlo del hombro para abajo, como a todos los demás mestizos y prietos calzonudos del vecindario. ¿Cómo a mí no se me aparece el nahual? Indios ignorantes, decía. Puro folclor. Igual se comportaba con Renato, que la veía pasar por la calle moviendo las caderas de banqueta a banqueta y rascándose los pechos casi al descubierto, como si estuviera en la tina de baño. ¿Y tú qué me ves, coyote? ¡Ja! ¿Quieres verme las piernas? ¡Ándale, ándale! ¡Mira! ¡Mira cómo tengo aquí de bonito! ¡Ja! Y se levantaba el vestido por todos lados hasta la cintura, y se iba riendo con la falda en las manos. Renato bajaba los ojos cuando le hacía esas cosas, o la miraba de lado, como si el discurso no estuviera dirigido a él, aunque se le hacía agua a la boca y la sangre le golpeaba las sienes. El primer día se asustó, pero después se acostumbró al juego y sonreía con cierto cinismo no declarado, ladeando la cabeza con sorna. Pero un día, Erika se le acercó muy seria, y le habló por primera vez como a una persona y no como a un perro, y le preguntó por qué en su casa no había hecho de las suyas el nahual. ¿Es cierto que tu madre es bruja?, dijo Erika. Renato la miró de lado, como siempre, y le respondió que no, que su madre no era bruja, pero sabía arreglárselas con los nahuales, y que a ellos les había enseñado, a todos sus hijos. Entonces Erika abrió su preciosa bocaza germana para reír, y se burló de él en el tono acostumbrado. Desdobló el vestido ligero que llevaba y le enseñó los senos. Renato la vio atravesar el cañaveral, riendo aún, y se dio cuenta de que no podía soportarla un minuto más. Estaban solos ahí, y lejos del caserío. Empezó a caminar tras ella, remolón primero, como quien no quiere la cosa. Después apretó el paso, y Erika dejó de reír. Se alarmó y se puso a correr entre las cañas, como una loba delante del cazador. Entonces Renato le perdió todo el respeto y afianzó los pies en la tierra para lanzarse a una carrera tendida. Erika tropezó con unas matas de calabaza, se enredó en ellas junto a un charco y no pudo levantarse. Renato llegó hasta ahí y la vio, de espaldas, enlodada e inerme. ¿Qué esperas?, dijo ella. ¡Ayúdame! Renato se inclinó y tiró de las ropas de Erika, que se desgarraron con facilidad. ¡No!, gritó Erika. Pero ya no era tiempo de gritar. Renato estaba tendido sobre su espalda y afianzado a su cuerpo como un gato. Esa noche el nahual estuvo más listo que nunca. Se llevó 2 niños y 2 mujeres jóvenes, de 4 casas distintas. Las 2 mujeres amanecieron descuartizadas en los tejados del almacén de grano. Las tuvieron que bajar con una escalera grande, que se usaba para remozar la torre del templo. Y los hombres que las bajaron, como a las 6 de la mañana, quedaron empapados de sangre todavía fresca. Y el cura les ordenó que se desnudaran ahí mismo y se quemaran las ropas junto con los cuerpos de las mujeres,
con todo y los alaridos de los parientes que se empeñaban en darle sepultura cristiana. «Eso no es obra de ningún nahual», dijo Carl, el marido de Erika, alto y ancho, y rubio como un tigre. «¿De quién ha de ser obra?», dijo el cura, «como no sea del maligno. Un lobo grande puede arrastrar cuerpos pesados a cualquier parte». «Isengrin es el diablo, señor cura», dijo Carl. «¿Insagrán?», preguntó el cura. «Sí, Isengrin. Es un lobo viejo. Hace varios siglos que existe. Es el más grande de todos». Y Carl se fue. Los machetes y los rifles velaron toda la noche siguiente, y nadie durmió. Si no se impedía el paso de Isengrin, el lobo, se acabaría el pueblo. Carl dirigió la operación. Hizo encender fogatas por todos lados y colocar lanzas de madera en todos los umbrales. Pero a la mañana siguiente fue hallado en una zanja el cuerpo de Erika, roto a dentelladas como por un rastrillo y apenas mutilado, como si el nahual hubiera querido simplemente probar un bocado de carne alemana, y como si no hubiera sido de su gusto. La muerte de la alemana convirtió el terror del pueblo en algo más allá de lo previsible. Si el lobo atacaba a los extranjeros, el asunto era grave. No había que vérselas con los fantasmas de casa, los hechiceros de costumbre, sino con una fuerza que nadie tenía experiencia para combatir. «Hay que recurrir a Carl», dijo el cura. «Es el único que sabe de esos insagranes, sobre todo ahora que el lobo ha matado a su mujer». Y Carl se hizo cargo de la situación. Se fue a ver a Renato, cuya casa era la única que no había recibido visita del nahual. El alemán encontró a Renato en la cama. Ni siquiera tenía el machete en la mano. Renato se incorporó con miedo cuando vio al ciclopeo alemán cruzar la puerta y cubrir el hueco de la entrada con sus hombros. Al principio creyó que le iría a reclamar lo de Erika, pero no. Carl se sentó tranquilo y le preguntó qué cosa era lo que hacía su madre para ahuyentar al nahual. ¿Al Isagrán?, preguntó Renato. «Sí, al Isengrin», dijo Carl. «Ya en el pueblo se habla de que a lo mejor tú eres el Isengrin. Será mejor que nos digas cómo lo ahuyentas, porque si no te van a colgar por brujo». Renato escuchó con mucho cuidado las palabras y respondió que él ya se lo había dicho, pero que no le habían hecho caso, que el señor cura decía que esas eran costumbres paganas, o algo así, y que por eso no había insistido, que no era por cosa de envidia ni de egoísmo. Carl sonrió. No creía que Renato fuera brujo, ni que fuera tampoco el Isengrin, pero le pidió que se lo dijera a él, para que pudiera matar al lobo y vengar la muerte de su esposa. «Bueno», dijo Renato, «es muy sencillo. Uno se toma un té de floripondio, y si el nahual no tomó agua antes de entrar a la casa, se quema al acercarse y se va. Pero como el nahual no lo sabe, pues...». «Gracias», dijo Carl. «Qué bueno que me lo dices, porque yo soy Isengrin». Entonces, doctor, yo siempre he tenido como esta duda, un poco mi duda. Bueno, pues más bien aquí, ya que habló de los nahuales,
¿Usted qué opina? Porque pues se ha popularizado también mucho en estos años lo de los skinwalkers, que pues, prácticamente vendrían a ser como los nahuales anglosajones. ¿Usted qué opina, doctor? ¿Deberíamos llamarlos también a los skinwalkers nahuales cuando nos referimos a esas historias por acá? ¿O le da igual? No había escuchado hablar de los skinwalkers, no sé qué son, cómo los describen por allá. Pues prácticamente es lo mismo que un nahual, a lo mejor a veces un poquito pensando que no son que no tienen la forma humana y son solamente la parte de transformarse. Pero muchas veces no, muchas veces también son tal cual nahuales. Pues sí, ya ve como en este cuento incluso los extranjeros pueden llegar a ser nahuales, pero ellos le llaman de otra forma. Así que sí, probablemente sean nahuales, doctor. La verdad, no me considero un experto en fenómenos paranormales, pero vamos, ¿qué se necesita? Simplemente creer que existe y ya. Con fe todo puede ser paranormal. Hasta la cartulina. Sí, Es que eso es lo todo. que le falta, doctor. Necesita más fe para que le aparezcan más cartulinas. Igual ya hasta tendría su tiendita ahí. Dicen que para ver fantasmas primero debes creer en fantasmas. Se me hace una aseveración bastante acertada, a decir verdad. Puede que Bueno, sí, puede doctor, que sí. nos comentaba que tiene preparada una cápsula sobre el Día de Muertos. Sí, así es. Hoy les quería hablar un poquito, pues, bueno, hoy que toca eso, les quería hablar un poco sobre esto, Día de Muertos, su origen. Porque pues normalmente se asume mucho como esta idea, ¿no? De que el Día de Muertos, pues es algo bastante de acá de México y bastante ancestral, ¿no? Pero pues resulta que ni una ni la otra. Sí, sí, sí. Y bueno, quiero empezar diciendo que de hecho, pues sí tiene. Sí, varias de las cosas que hacemos en estas fechas tienen sus orígenes prehispánicos. Pero no son pues tan así como pensamos de que ya tenían el Día de Muertos previa a la conquista y ya era una cosa que se hacía acá. Más bien, lo que podremos decir que sí se tenía era como estos ritos hacia la muerte pues, desde las épocas prehispánicas. Sí era como algo siempre que sí estaba muy presente pues en las culturas de este lado del mundo. Pero, pues, por ejemplo, para empezar, fechas no tenían así tal cual las fechas que nosotros tenemos, pues ni para Halloween ni para el Día de Muertos. No, más bien tenían como muchas fechas en varios momentos del año. Por ahí hay, por ejemplo, unas para resaltar, pues serían fechas en abril, en julio, en octubre. En la misma fecha en la que murió la persona a la que velan. Pues realmente no era como que dijeras teníamos el Día de Muertos desde entonces. Y es que también de hecho allá más bien, bueno, en aquellos tiempos lo que se celebraba más bien era el paso de las almas hacia el Mictlán, lo cual duraba alrededor de unos 4 años, que acá se representaba con que pues justamente tomando esas fechas que venía mencionando, pues se iban haciendo ciertos ritos durante esos 4 años que se celebraba pues al difunto. Y tampoco era para cualquiera, era específicamente para los nobles. Entonces, pues, si eras una persona cualquiera, no es como que te fueran a poner tu altar de Día de Muertos. Bueno, o ningún altar, de hecho. Eso solo se reservaba para los nobles. Creo que había algunos casos donde sí habían excepciones, que eran ciertas muertes muy específicas, que ya tenían más que ver como con el tipo del cielo al que se pensaba que se iba, pero pues sí era algo totalmente diferente a lo que ocurre, a lo que se celebra hoy en día. Más bien lo que sí, pues es un tanto cierto es que ocurrió con esto de la conquista, pues lo que le llamamos sincretismo, es decir, que dos
religiones, en vez de que una se deshaga de la otra, pues se mezclan para crear una nueva creencia. En este caso, pues teníamos un tanto esos ritos hacia la muerte por parte de las religiones prehispánicas que ya habían acá. Y por otro lado, pues el catolicismo, que era lo que nos trajeron los españoles, donde de hecho los días 1 y 2 de noviembre, pues sí se festejaba algo. No era el Día de Muertos, era el Día de Todos los Santos, que por ejemplo en Estados Unidos pues se adaptó a que fuera Halloween. Y el día 2 de noviembre se festejaba la fiesta de los fieles difuntos, que era como, bueno, un poco la idea ahí era, el primer día es para los santos, no solo los que tiene la iglesia, sino cualquier persona que haya completado llegar a ser un santo, porque dentro del catolicismo se tiene esta idea de que existe el purgatorio, que es donde purgas tus pecados y así puedes llegar a ser un santo y ya llegas al cielo. Y justamente el segundo día era para los que todavía estaban en el purgatorio. Y pues en efecto esto, en estas creencias, justamente en España, en Castilla y Aragón, se hacían cosas como bendecir y dejar comida para los santos y pues rezar para que salieran del purgatorio. Bueno, eso segundo creo que ya no lo haríamos tanto acá en cuanto al Día de Muertos, pero lo primero de dejar comida, sí. Que de hecho tampoco eran los primeros en hacer eso. Curiosamente esto de hacer este tipo de ritos, pues incluso lo vemos en otras religiones. Por ejemplo, los celtas, ellos sí tomaban el 31 de octubre o fechas muy cercanas a estas como el Día de la Cosecha, que ellos le llamaban el Samhain, que justamente su idea era esto de que los muertos en esa, o más bien el mundo espiritual en esa época se juntaba más con el mundo de los vivos y pues tenían que hacer todo este tipo de ritos. Y un tanto por eso mismo es que la Iglesia Católica pues pasó el Día de Todos los Santos, que originalmente era el 13 de mayo, o sea que ni siquiera era en octubre ni en noviembre. Lo pasaron en 1700, lo pasaron en el 741 por parte del Papa Gregorio III a que llegara a esa fecha justamente para pues hacer de una manera más artificial lo que venimos diciendo del sincretismo y deshacerse de las creencias celtas y también de las creencias romanas, que ellos tenían la feralia, que pues prácticamente era también este mismo tipo de ritos de dejar ciertos tributos hacia los muertos. Pues todo eso para deshacerse de estas creencias paganas y sustituirlas por creencias católicas. Pero eso no es toda la historia, porque de hecho, pues hasta ese punto aquí en México, pues más bien no era de todos modos no era tanto el Día de Muertos, sino era el Día de Todos los Santos. Sin embargo, pues fue en 1821, el 1 de noviembre, pues justamente en el siglo XVIII, donde se estableció que la celebración pues sería más bien el Día de Muertos. Ya ahí fue como cuando este sincretismo resultó pues más bien en el Día de Muertos para acá los mexicanos. Y fue en el Ayuntamiento de la Ciudad de México donde se hizo se volvió esta festividad pues tal cual la que conocemos. Y de todos modos era bastante diferente porque en esos tiempos, por ejemplo, lo que se hacía era que se iba a la iglesia y fuera de ahí es donde pues se hacían ciertas celebraciones en la localidad. Pero pues como sabemos hoy en día, pues no es tanto de ir a la iglesia. Bueno, creo que generalmente no es tanto esto de celebrar el Día de Muertos en la iglesia. O haces tu altar en tu casa. O también es muy visto esto de hacer el altar ahí mismo en las tumbas. Y esto se debe a que por ahí de 1833 hubo una epidemia de cólera en Europa. Y pues por mandato del Estado allá en Europa se decidió que justamente para evitar tantos contagios de cólera, los cadáveres se llevarían a panteones fuera de la ciudad.
Y decidieron hacer lo mismo acá en México, pese a que no había la epidemia de cólera, no estaba ocurriendo acá. Pero dijeron, bueno, eso es más, suena más saludable, vamos a hacer lo mismo. Y ahí pues fue que empezaron también a hacer esto de pues sacar la celebración de la iglesia hacia algo un poco más personal, podríamos decir. Y bueno, también no podemos hablar del Día de Muertos sin hablar, por ejemplo, de las calaveritas literarias, que son otras de estas cosas que están muy vistas dentro de todas estas celebraciones. Y esas vienen por ahí del siglo XX, justamente por la mano de varios autores que pues se trataban de burlar un poco de la gente con más dinero, eh, pues sí, gente que era bastante pudiente en aquel momento y que no representaba tanto a la mayoría de la gente. Así que justamente mientras estaba investigando esto me quedé pensando, eso no sería, entonces las calaveritas literarias no serían lo equivalente a hacer memes de mis reyes y whitexicans, porque sí, técnicamente es lo que eran los memes del pasado. Y pues la evolución de los memes en México, también para que vean que también cultura ancestral de México hacer memes. Pues también mucho de eso de las caricaturas, de estas caricaturas políticas venía de la mano de José Guadalupe, eh, que pues fue quien también nos trajo a la Catrina y muchas de las imágenes que hoy en día usamos para esta celebración del Día Wow, de Muertos. increíble. Entonces no solo tenemos nuestros memes, sino tenemos a la reina de los memes de esta fecha. Pero hay otra fecha que creo que está como, pues yo creo que incluso más importante que la anterior que les di de cuando el Ayuntamiento de México oficializó la celebración. Yo creo que la fecha más importante es 1900, bueno, por ahí de los 1930, justamente durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, porque muchos intelectuales fueron los que empezaron a popularizar esta idea pues de que realmente era una celebración bastante mexicana y además bastante ancestral. También un poco la idea ahí era como promover estas ideas nacionalistas, ¿no? En el sentido de tener orgullo por nuestra nación y pues... ¡Viva México! Exacto. ¡A Exacto. huevo! Sí, entonces pues se lo debemos a estos intelectuales de 1930. Ah, y pues ya hoy en día pues sigue siendo una fecha que sigue cambiando, ¿no? Digo, hay películas como Coco o El Libro de la Vida que pues han popularizado estas fiestas alrededor del mundo. Pero pues también está muy curioso otros casos como en el caso del desfile de las Catrinas, que bueno, eso sí es como algo totalmente moderno y surge a partir de la película de Spectre de James Bond, porque eso realmente no era algo que ocurriera aquí, pero como fue la versión folclorizada de esta celebración, pues como que mucha gente asumió que era real y pues se convirtió en real. Entonces, bueno, eso es un poco curioso como para pensar pues es una celebración que pues sigue bastante vigente y sigue evolucionando. Pues sí, ese es el verdadero origen del Día de Muertos. Para el año que viene les traemos el de Halloween, tal vez. Qué interesante, Doc. La verdad, eso del desfile de Catrinas. Digo, sospechaba que no era como algo tan ancestral, ¿no? Pero no me imaginaba que Sí, viniera no, de una película de James Bond. está ancestral que viene de una película moderna. Por supuesto. Ni siquiera de la saga original. Hay muchas películas de James Bond, ahora que lo pienso. Pero bueno. Espere, a menos que eso signifique James Bond es mexicano en realidad. Siempre lo fue.
Con esta reseña que nos ha dado del Día de Muertos, pues hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que se la hayan pasado muy bien y se hayan entretenido. Esto fue la Banda Magnética, especial de Día de Muertos. ¿Algunas palabras antes de irnos, Doc? Que no les jalen las patas a los muertos esta noche. Menos que ustedes quieran jalarle las patas al muerto. Ay, pues pásensela bien, pásensela en familia. Feliz Día de Muertos. Cómanse su buen pan. Así échense su buen pan, su buen atole, sus tamales. Esto ha sido la Banda Magnética. Yo soy Jaime de Santiago, el Doctor Mago Azul. Manténganse vivos, manténganse libres. Nos vemos. Llevándome a tu presencia. Si estás durmiendo conmigo, es natural si despiertas. Se va la muerte cantando. Dicen que van a asustarme, llevándome a tu presencia. Si estás durmiendo conmigo, es natural si despiertas. Se va la muerte cantando.